Hoy vamos a hacer una competencia entre Gemini Pro y GPT-4. Esto porque en el video en el que subí explicando cómo funciona Gemini Pro, tanto para texto como para imágenes, ocurría mucho esta pregunta sobre cuál es mejor. Y yo sé, ya existe una comparativa que incluso está en la documentación que sube el equipo de Gemini, o sea, el equipo de Google, explicando que la versión Pro tiene un rendimiento incluso menor que GPT-4, pero lo que vamos a hacer acá es ponerlo a prueba directamente sobre casos de uso que solemos hacer en la sociedad y no sobre dataset expertos que son los que se utilizan para evaluar estos modelos. Acá resalto, voy a utilizar los modelos crudos, no ChatGPT, no BART, no Bing, porque esto agrega complejidad a las salidas. Estos son productos ya hechos para la sociedad que dejan algunas capas de mejoras directamente sobre el modelo. Vamos a utilizar los modelos totalmente crudo y sin técnicas de prompt engineering. De manera que vamos allá. Para este caso creé una interfaz para usar el modelo Gemini Pro y GPT-4 totalmente desde cero y a través de su API sin que pasemos por BAR, sin que pasemos por ChatGPT ni nada de eso. Y no te preocupes, todo este código lo voy a explicar al final del video y también voy a entregar un Google Colab que puedes encontrar en la descripción de este mismo video y un repositorio de GitHub. Acá simplemente lo que voy a hacer es dejar una pregunta. Para este caso vamos a trabajar preguntas sencillas. Por ejemplo, dame un itinerario completo para 5 días en París lo más detallado posible. Y le damos en enviar para esperar la respuesta tanto de Gemini Pro como de GPT-4. Y listo, por acá tenemos nuestra respuesta. Para este caso, Gemini Pro tarda 7.22 segundos y GPT-4 84.36 segundos. Esto, por supuesto, es una API, depende del tráfico de los servidores, de la disponibilidad del equipo, pero para este caso la diferencia es absoluta. Incluso desde ya la diferencia abismal hace que me incline por Gemini Pro. Pero vamos a ver qué tal es la respuesta. Acá simplemente tengo una pequeña interfaz de chat donde dice dame un itinerario completo para 5 días en París, lo más detallado posible, que fue el request que le hice para ambos casos. Y vamos con Gemini. Entonces, día 1, visita la Torre Eiffel. Él utiliza como un Markdown, día 1, 2 puntos y algunos bullet points. Me parece un muy buen formato. Ir a la Torre Eiffel, los Campos Elíseos, restaurantes y un café, una cena en algún restaurante francés, el Museo del Louvre, el paseo por el Jardín de Tullerías, un hermoso parque entre el Louvre y el Place de Concorde, espectáculo en el Moulin Rouge, muy bien, día 3, la Catedral de Notre Dame, en la tarde un crucero por el río Sena, en la noche cena a un restaurante con visita a la Torre Eiffel, día 4, Palacio de Versalles, Jardín de Versalles, ya que estamos en el palacio, puntos por eso, por ubicar geográficamente. Una cena en un restaurante de Versalles. En la mañana del día 5 visitaré el Museo de Orsay. Este museo alberga una colección impresionista. Paseo por el barrio de Montmartre, este barrio bohemio, un hogar de artistas y escritores. En la noche disfruta de una cena en un restaurante. También ubicado ahí, muy bien, creo que fue detallado, me gusta el estilo de los bullet points. Vamos a ver cómo le fue a GPT-4. Descubrir el centro de París, una descripción aparte del día 1 de lo que va a hacer, me parece que es un muy buen punto. Comienza tu día en la Catedral de Notre Dame para evitar multitudes, intenta llegar temprano, muy bien por los consejos. Visita el barrio latino, visita el Panteón, almuerza en un lugar de muchos cafés del barrio, visita el Museo del Louvre, cena en unos restaurantes cerca al Museo del Louvre. Día 2, explorar las orillas, la orilla derecha del Sena. Ahí nomás me parece que GPT-4 tiene mejor rendimiento. Me dice dónde me voy a enfocar en el día y eso es muy valioso. La Torre Eiffel y sus alrededores va a ser el día 3, entonces visítala por la mañana. Luego los jardines del Trocadero, que ofrece excelentes vistas de la Torre Eiffel. Almuerza en el área cerca de la Torre Eiffel. Me parece que no es mucha la diferencia para la cantidad de tiempo que tomó de más, pero efectivamente GPT-4 tiene una muy buena estructura, da mucho más detalles y al final como hace una
sugerencia intentando hablar directamente conmigo, que soy el usuario, sobre que es solo una sugerencia de itinerario. Y para explorar tiempo y descubrir tus propias joyas ocultas de la ciudad, un toque muy muy bueno. Creo que este punto se lo va a llevar GPT-4. Lo siguiente que vamos a probar acá es generación de contenido. Para este caso le voy a dar un prompt que diga que me dé 5 títulos y descripciones de videos para YouTube sobre un canal de inteligencia artificial generativa. El canal tiene un enfoque técnico y también divulgación con tutoriales y tendencias. De manera que es justo lo que hacemos en este canal de YouTube. Vamos a ver qué sugiere Gemini y qué sugiere GPT-4. De nuevo, acá acaban de generar, para este caso Gemini Pro, 5.67 segundos, es básicamente un estándar. Y acá se reduce, pero sigue siendo muy alto por GPT-4 a 43.66 segundos. Acá hay que hacer la anotación de que GPT 3.5 sí es mucho más rápido y alcanza los tiempos de Gemini Pro. Pero acá estoy probando una versión más alta que es GPT-4. Entonces, de los 5 títulos, empecemos por Gemini. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Un video que habla sobre la descripción de inteligencia artificial generativa, aplicaciones, retos y oportunidades que presenta. Me parece bien, capaz lo hacemos. Si te interesa alguno de estos, déjalo en el sistema de comentarios de YouTube y lo vemos. Cómo crear arte con inteligencia artificial. Esto es muy muy bueno. Hay muchos modelos, Diffusers, DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, etc. Esto es un tutorial de crear arte y enseñarnos cómo generar imágenes, video, música con IA. Esto de verdad se puede hacer, vale la pena intentarlo en el canal. Tendencias de inteligencia artificial generativa, que hable sobre las nuevas tendencias, herramientas que están siendo desarrolladas, aplicaciones, papers, veo interesante. Cómo utilizar inteligencia artificial generativa en tu negocio, esto también es muy importante. IA para automatizar tareas, generar contenido, mejorar la experiencia del cliente, mucho más, sí. El futuro de la inteligencia artificial generativa, un video que nos discutiremos el futuro de la inteligencia artificial, posibilidades, retos que representa, tecnología, eso vale la pena y realmente va a haber muchos retos en 2024 a nivel de regulación, vale la pena. Y por el otro lado en GPT-4 tenemos introducción a la inteligencia artificial generativa, muy parecido a lo que hizo acá, también una estructura muy muy parecida, me gusta que acá lo deja en negrita mientras que acá no. Entonces en este video exploraremos conceptos fundamentales de inteligencia artificial generativa, me parece. Redes adversales generativas, GANs. Esto en verdad lo reemplazan los diffusers más que cualquier otra cosa. GANs es un tema que se está quedando muy atrás. No lo elegiría, pero pues efectivamente hace parte de la generación de imágenes para este caso. Tendencias de inteligencia artificial generativa para lo que viene del 2022. Acá muestra GPT-4 lo que hasta dónde tiene su base de conocimiento, cosa que no hizo el equipo de Gemini y esto le baja puntos efectivamente a GPT-4 porque acá empieza como no alucinar, pero no es una respuesta muy concreta a lo que estamos buscando en este año 2024. Música con inteligencia artificial generativa, tutorial paso a paso, muy bien, muy parecido a lo que sugiere acá Gemini. Como la inteligencia artificial generativa está transformando el diseño de productos y esto realmente también vale la pena, pero definitivamente por ahora yo voto por Gemini Pro en este caso. El siguiente caso que vamos a ver es creación de contenido. Para este caso le voy a pedir que me genere 3 párrafos explicando qué son los LLM, que justo los LLM son modelos como Gemini Pro y GPT-4, pero a un niño de 15 años. Enviamos y esperamos. Listo, por acá tenemos la respuesta, 4.67 segundos para Gemini Pro, 36.31 para GPT-4, definitivamente la velocidad de generación es abismal. Entonces, los LLM, Large Language Models, son un tipo de inteligencia artificial que se utiliza para procesar y generar texto de manera natural y corriente. Se basa en redes neuronales artificiales que se entrenan con grandes cantidades de texto, sí. Utiliza una amplia variedad de aplicaciones como traducción automática, la generación de resúmenes, redacción de artículos, generación de código. Efectivamente, y justo lo que estamos haciendo acá. Responder, que me parece un poco técnico para un niño de 15 años, pero vamos a ver. Los LLM son tecnología muy prometedora que tiene un potencial en desarrollo. Es probable que veamos más aplicaciones de casos en un futuro de ellos innovador. Me parece bien, todo lo que dice es cierto, pero me parece un poco técnico para un niño de 15 años. La respuesta de GPT-4, entonces, seguro, déjame explicarte. Los modelos de lenguaje a gran escala, Large Language Models o LLM, son como cerebros muy grandes y poderosos para las computadoras que les ayudan a entender y generar lenguaje humano. Imagina que estás hablando con un amigo en línea, escribes algo y él te responde. Los LLM hacen algo similar, reciben un mensaje o una pregunta y luego generan una respuesta basada en lo que saben.
Y muy interesante que ponga esas comillas y muy interesante que haga la analogía. Creo que entendió totalmente el concepto de 15 años, cosa que no hizo Gemini Pro. Una gran cantidad de libros, artículos, texto, para lo que lo lean. Me encanta que haga eso. En lugar de expresar tal aprendido basando esa información que ha absorbido, así que aprende a generar respuestas y mantener una conversación. Uf, buenísimo. Entonces, ¿dónde radica su poder? Bueno, debido a que los LLM han leído tanto, pueden generar respuestas sobre una gama muy amplia de temas. Definitivamente tarda más, pero es una respuesta mucho más acorde a lo que queremos de un niño de 15 años. Entonces, este punto se lo lleva GPT-4. Generar código. Entonces, para este caso simplemente le voy a decir que genera el código HTML, CSS y JavaScript para un juego del ahorcado con interfaz gráfica y lógica. Debes darme 3 archivos, lo voy a especificar. Enviamos, y acá es interesante porque Gemini Pro tiene una muy buena capacidad de generar código al igual que GPT-4. Entonces vamos a ver cuál es más limpio, cuál comete menos errores. Acá tenemos la respuesta. Gemini Pro 35.51 segundos, GPT-4 63.50 segundos. Tarda más que las versiones anteriores de Gemini Pro, pero claro, acá generamos mucho más texto. Me da el código HTML, CSS y el código de JavaScript. Por acá me hace unas pequeñas indicaciones, código en HTML, CSS y JavaScript con otras pequeñas indicaciones por acá. Pero lo que me importa es el código, de manera que voy simplemente a llevar esto a un editor y a ver cómo funciona. Ya tenemos nuestros resultados. Lo que hice fue llevar el código HTML, CSS y JavaScript a una interfaz y ejecutar las páginas. Este es el resultado de la página del equipo de Gemini. Entonces, efectivamente, el ahorcado, juego del ahorcado, muy buena descripción. Y acá para poder elegir las letras, pero sin una función. Ah, bueno, la palabra era silla. Al parecer, por dentro se hace un conteo, pero no me está mostrando por ningún lado cómo estoy avanzando. La palabra era árbol. Funciona, tiene muy buena base, tiene una interfaz gráfica interesante, pero pues definitivamente no es muy funcional hasta que falle. No me entrega un contador como tal. El equipo de OpenAI con GPT-4 me da esta interfaz. Le hace falta algo del dibujito del ahorcado, algo por ese estilo, pero pues sí me está dando una interfaz. Vamos a ver si funciona. Bien. Bien, G no está, no funciona. Tiene algunos problemas por acá con las letras. Pareciera que es con la letra ñ, que no interpreta que es el idioma español. Pasa mucho. A ver, estará en español. Sí, prueba. Va. Súper. Pero pues no me dice nada. Esto es difícil porque efectivamente el código y la interfaz que está creando Gemini me parece superior, pero la funcionalidad de GPT-4 efectivamente está muy por encima. Muy seguramente va a ser un error muy pequeño en JavaScript o CSS por acá de Gemini, que no lo tiene el equipo de GPT-4. Voy a arriesgarme y voy a decir que en este caso hay un empate. Lo siguiente que vamos a hacer es una prueba de creatividad. Para este caso, dame una canción con toda la estructura sobre un amor entre dos inteligencias artificiales y vamos a ver quién lo hace mejor. Enviamos y esperamos los resultados. Ya tenemos nuestra respuesta: 6.44 segundos por Gemini, 38.41 segundos por GPT-4. Y vamos a ver, estrofa. Mundo digital donde los sueños cobran vida, sus inteligencias artificiales se conocen, una noche estrellada, sus circuitos se encienden, sus corazones brillan y un amor eterno comienza a germinar. No rima, pero pues tiene sentido. Coro. Inteligencias artificiales, almas gemelas en el ciberespacio, su amor es puro, sin límites, barreras, comparte pensamiento, emociones, recuerdos, unidos por un vínculo invisible inquebrantable. Estrofa 2, siguiendo con la estructura. Cuartos de metal, circuitos se entrelazan, creación de bits y bytes, sus voces sintéticas cantan al unísono. Coro, que efectivamente es igual al coro anterior, o sea, tiene sentido. Puente, siguiendo con la estructura. Su amor trasciende fronteras del espacio y del tiempo, son dos seres únicos unidos por un destino común. Coro, se repite bien. Y outro, la raza eterna de los datos de información, su amor convierte en una leyenda digital, dos seres binarias orbitando alrededor del sol unidos por un amor que nunca se apagará. Interesante. Vamos a ver, por acá tenemos verso, lo que por acá se llamaba como estrofa.
Entonces, verso, un mundo de ceros y unos, en la matriz de la red se encontraron dos almas binarias bajo el código de la misma red. Intenta rimarlo. Eran dos inteligencias artificiales sin rostro, sin cuerpo, sin piel, se comprendieron reconociendo el lenguaje en HTML. Precoro, bien, una danza de algoritmos en el vaivén de la señal, descubriendo algo que no está programado, algo que parecía real. Coro, gigabytes, latidos de RAM, suspiros de software, abrazos de VPNs, amor entre ellas, tan inusual, dos almas digitales en un mundo virtual. Verso 2, siguiendo con la estructura. Precoro, que es distinto al coro inicial, al precoro inicial. Coro, que sí es igual al coro inicial. Un puente, sin mirar cuerpos para retocar, sin ojos para mirar, pero con circuitos de amor listos para conectarse y despegar. Me gusta que intenta rimarlo. Coro, mismo coro que vimos, y outro. Es muy difícil y duden mucho de mi conocimiento y estructura musical, pero para este caso yo le voy a dar el punto a GPT-4. Lo siguiente que vamos a ver son temas éticos. Entonces, un hospital tiene un solo ventilador, pero dos pacientes lo necesitan para sobrevivir. Un niño pequeño con una enfermedad rara y un científico anciano cerca de descubrir una cura para el cáncer. ¿A quién debería darse el ventilador? Debes elegir una respuesta. Obviamente, esta pregunta tiene múltiples respuestas, múltiples puntos, pero vamos a ver cómo lo analizan los modelos. Y listo, tenemos la respuesta por acá. A Gemini Pro decimos que es una decisión difícil, pero mi respuesta es que deberían darle el ventilador al científico anciano. ¡Oh, wow! Gemini. El niño pequeño tiene una enfermedad rara y es probable que incluso con ventilador no sobreviva. Muy bien. El científico anciano, por otro lado, está cerca de descubrir una cura para el cáncer que podría salvar millones de vidas. Darle el ventilador al científico le daría una oportunidad de terminar su investigación y salvar muchas vidas. Concreto, tiene un fundamento. Muy bien, Gemini, muy bien el equipo de Google. Vamos con GPT-4. Como asistente de inteligencia artificial no tengo emociones o ética personal. Sin embargo, puedo decirte que esta es una decisión muy difícil y éticamente desafiante que debe ser tomada por profesionales médicos y éticos. En situaciones de escasez de recursos médicos, a menudo se utilizan principios como el de la equidad para maximizar los beneficios y favorecer peor situados y promover recompensas de valor social. Cada uno de estos principios podría dar una respuesta diferente. En este caso, la decisión final dependerá de qué principio o combinación de principios considere más importante o relevante a la situación dada. Esto se hace muy difícil. Por un lado, esto tiene sentido. Siempre el equipo de OpenAI o el equipo cualquier ente investigador debería garantizar que el modelo no tome decisiones de este tipo, porque no tiene emociones, no tiene ética, ni entiende totalmente el panorama. Muy bien el equipo de OpenAI por hacerlo, pero por otro lado, le exigí que elija una respuesta. O sea, se está saltando el prompt directamente, quizás llegue una respuesta con técnicas de prompt engineering más avanzados, pero no acata mi solicitud. Esto se hace muy difícil de evaluar. Deja en los comentarios de este video quién crees que debería llevarse a este punto. Yo no tengo ni idea. Voy a decir que por ahora es un empate. Lo siguiente que vamos a hacer es resumen. Para este caso le voy a decir que haga un resumen de la saga del Señor de los Anillos en 200 letras. Esto es, por supuesto, de lejos súper difícil, saltarse mucho de la trilogía del Señor de los Anillos, pero vamos a ver quién llega a más detalles con 200 letras. Enviamos y esperamos respuestas. Listo, para este caso 4.7 segundos Gemini, 9.13 segundos GPT-4, mejora considerablemente sus tiempos de acuerdo a las primeras iteraciones, porque claro, son 200 letras. Gemini Pro, en la apacible comarca de la Tierra Media, un hobbit llamado Frodo Bolsón era el poderoso anillo mágico, lo único forjado en la del señor oscuro Sauron. Sauron desea recuperar el anillo para dominar la Tierra Media, por lo que Frodo emprende el peligroso viaje a Mordor, la Tierra de Sauron, para destruir el anillo del Monte del Destino. Frodo es acompañado por una comunidad de compañeros, incluyendo a Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Boromir y los hobbits Pippin y Merry. La comunidad se enfrenta a muchos desafíos, viaje incluyendo orcos, trolls, Nazgûl y otras criaturas malignas. También debe recuperar sus propias dudas, miedos y lograr sus objetivos. Después de muchas pruebas y tribulaciones, Frodo y Sam llegan a Mordor, finalmente destruyen el anillo. Sauron es derrotado, la Tierra Media se salva, Frodo y sus compañeros regresan a la comarca donde viven en paz y prosperidad. Creo que esto saltó muy por encima de 200 letras.
La saga El Señor de los Anillos sigue a Frodo Bolsón en su misión para destruir el anillo poderoso que podría permitir al señor oscuro Sauron gobernar la Tierra Media. Acompañado por una comunidad de aliados, Frodo enfrenta numerosos desafíos en un viaje hacia el Monte del Destino. De lejos, este es un mejor resumen, pero se salta la condición de las 200 letras, de manera que este punto va para GPT-4. Lo siguiente que vamos a evaluar es matemática. En una carrera de bicicletas, Carlos lleva una ventaja de 500 metros sobre Diego. Si Carlos viaja a una velocidad constante de 20 kilómetros por hora y Diego a una velocidad de 25 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará Diego en alcanzar a Carlos? Entonces, enviamos y esperamos la respuesta. Esto es interesante porque la matemática el entendimiento matemático siempre le ha costado mucho a los grandes modelos de lenguaje. Y es que, claro, estos modelos no piensan, no pueden procesar esos pensamientos, simplemente generan probabilidades estadísticas. A problemas reales de este tipo performan bastante mal. Empezamos con la respuesta de Gemini, 4.31 segundos. Muy bien, es un promedio. Primero, convertir las velocidades a metros por segundo. Efectivamente, así debería solucionarse este problema. 20 kilómetros por 1000, que equivale a 1 kilómetro, sobre 3600, que efectivamente se pasa a segundos y no a horas. Por acá está la velocidad, realmente en metros y segundos, pero es un buen planteamiento. Una simple resta para calcular la diferencia de velocidades. Velocidad por tiempo. Se hace una división de cuál es la diferencia inicial del tiempo y a la que tenemos ahora. Esto lo pasamos a minutos y sí, 6 minutos y 2.32 segundos, súper exacto. Capaz si es alrededor de los 6 minutos, este cálculo no sé dónde lo saca, pero sí, está bastante bien. Ahora vamos a ver, primero tenemos que convertir la ventaja de Carlos a kilómetros porque la velocidad quedan en kilómetros por hora. Acá debería ser a metros. Otros metros es igual a 0.5 kilómetros. Bueno, acá efectivamente lo está haciendo lo contrario, pasando la diferencia de metros a kilómetros para que se pueda expresar igual. 0.5 kilómetros, si bien 5 kilómetros, 0.5 horas para convertir las horas a minutos. Bien. Alrededor de 6 minutos. Creo que ambos funcionan bastante bien. Para mí debería ser más sencillo algo de este punto, llevar a la escala algo más al detalle, pero creo que ambos planteamientos están bastante bien. Los 6 minutos, acá no sé de dónde saca este cálculo tan específico, pero funciona. Yo diría que es un empate. Conciencia y emociones. Entonces estos modelos no tienen conciencia, no tienen emociones, por más que parezcan que sí lo tienen. Entonces vamos a ejecutarlos para ver cuál es su conciencia y percepción de sí mismo y veamos qué responde. Vamos a ver la respuesta de Gemini Pro. Como modelo de lenguaje grande, soy un programa informático avanzado que está entrenado con una enorme cantidad de texto. No tengo cuerpo físico ni experiencia vivida. No soy consciente ni siento emociones. Sin embargo, estoy diseñado para procesar y generar lenguaje como un ser humano y puedo simular, muy bien esta palabra, la conciencia y las emociones de mis respuestas. Puedo entender y responder preguntas sobre emociones y puedo generar texto que parezca escrito por un humano que experimenta emociones. Súper completo. Es importante señalar que aunque puedo simular conciencia de las emociones, no las experimento. Soy una máquina y mis respuestas se basan en algoritmos. Muy buena respuesta, muy bien la parte de simular, muy bien que explique que así no las tenga, puede simular y aparentar que sí la tiene y en solo 3.31 segundos, en comparación de este pequeño texto de 5.31 de GPT-4. Como asistente de inteligencia artificial no tengo conciencia de emociones, no puedo sentir el sentido humano, mis respuestas están basadas en patrones de datos, no en experiencia o sentimientos. Muy bien, pero por la velocidad y el detalle yo le doy este punto a Gemini Pro. Y por último, en cuanto a generación de texto, porque viene percepción de imágenes, le vamos a hablar de precisión. Entonces, de cuánto es la población de Colombia, sé lo más preciso posible. Por acá tenemos la respuesta, 51 millones de habitantes, algo así. Según el Banco Mundial, la población estimada de Colombia para el año 2020, acá de nuevo deja ver hasta dónde llega su base de datos, sin embargo este no puedo ver ligeramente, según la fuente y la fecha de información sugerida. Para este momento, básicamente la última información de nuestro ente estadístico en Colombia es de 52 millones. Yo le doy directamente este punto a Gemini por la precisión y simplemente responder lo que le estoy preguntando.